Nos remontamos a los años 2015 y 2016, la época dorada de las batallas de Fallos. Una época donde el mantequero era un tomate fresco, el Rayos no tenía como ídolo a Tupac sino al rubio noruego, el Capitán Desprecio era actor no por el sin dientes, no tenía dientes, el mono Perry, el ornitorrinco, la taladradora de palabras era una taladradora y no un tanque, la 10ª letra sufría Parkinson de flow, al pie de aviones se la chupaba sin querer, las trompadas de Juan Medina Valgit empezaba a comer papayas, el novio del Lenteja era presentador, el molusco fregona esdrújula Saltamonte salido de la televisión, el conejo rey de la métrica fiestera, la marca de TV Sony, el invertido y el gritos formaban los One Direction de la rima improvisada pero con mucho sexo, Lolito no jugaba al Fortnite sino que era informático rapero, el flaco forro Mascherano bicampeón nacional, el coge elefantes adorable y púrpura lobo estrepitario ya te podía mandar a dormir de por vida de un vergazo, el perro, el ruidos y Kofi Kingston eran los presentadores padres de todos, uno tiraba gorras, otro iba siempre en chanclas y el otro de Kill Bill, la patata era un osito de gominola y no un follador, existían dos Danis, uno que si entra a la cancha la pelota va dentro y el que le contarás niñato, las promesas eran un joven recién escapado del colegio, un futuro puertorriqueño, el reflejo del Olimpo, un hemorrágico, el rey del berretín, San Johnny Beltrán no existía sino que daba miedo cual monstruo final de un videojuego, nuestro dios empezaba a dominar el mundo después de la Red Bull BDM, era el evento más popular y maravilloso en calle La Quinta Escalera y la Full Rap, tenías que esperar 3 meses para un buen evento y no cada fin de semana con 456 al mismo tiempo, no existía el chat tóxico y en definitiva todos éramos felices como la ardilla. En este contexto se daría una batalla que enfrentaría a dos de los mayores pesos pesados de la época en Burgos, que es un municipio y una ciudad española situada en la parte norte de la península ibérica, y efectivamente lo estaba leyendo de la página de Ricto. Ir diciendo que eres el mejor es prepotencia, y además es mentira cuando lo dices en mi presencia. El parte Árboles llegaba, como ya sabemos en este canal, después de dejar su grupo MC4 y vivir una historia de superación donde pasó de grabar vídeos sobre orgías callejeras, recibir partidas de madre en patinetas o improvisar con barbijo adelantándose al COVID-19. Si no ganas esto se muere de hambre tu hijo, pobre pendejo, se mete con mi hijo que no tiene ni año y medio, esa habla de tu mierda de persona y de criterio. A convertirse en un puto monstruo de las batallas, casi invencible, y conseguir un tricampeonato de Red Bull que lo haría ser considerado en esta época junto al novio del Lenteja los mejores del momento. Tú no eres el mejor de la historia, tengo el triple de talento y el doble de trayectoria. Mientras que el caballo llegaba después de 3 años retirado de las batallas. Yo que pase el tiempo verán como yo no pierdo el encanto, porque estoy repartiendo más juego que Zidane cuando se ponía en el centro del campo, han tomado todo. Tras ser campeón nacional de su país decidió apartarse de la movida para centrarse en sus estudios, podemos suponer, o para ir a la playita, ir a la piscinita, ser el nuevo Enrique Iglesias o ser el primer caballo borracho. ¡Chuti borracho! ¡Chuti borracho es! Pero si no bebió nada, Aunque a pesar de su inactividad se le tenía un enorme respeto por el nivel que siempre había mostrado. No te voy a tener que ganar esta dominación, aprieto tempo, pero nunca como yo. De hecho, su vuelta a las batallas fue tan mediática que se realizó por todo lo alto con 3 exhibiciones, una contra el novio del Lenteja siendo recién campeón mundial. Porque hablas de cerebro, hermano, si intelectualmente también te gano. Es comparar un neurocirujano con un niño que aprende con la serie del cuerpo humano. Una también orgásmica con el que se acuesta a las 10, que en aquella época venía de un podio en la nacional muy polémico. ¿Sabes por qué soy el mejor capullo? Porque tengo mi nivel, pero entreno como si tuviese el tuyo. Y por último contra el considerado mayor rival a batir de toda Latinoamérica. Si de mi país le ganó Johnny Beltrán, ¿qué te esperas cuando te toque contra el Brain number 1? La batalla tardaría muy poco, no solo en empezar a ser una pelea sobre las trayectorias de los dos. Números 1 no llora, entra en un enfrentamiento, echan el doble de horas de entrenamiento. Sino un duelo para demostrar quién dominaba mejor la improvisación. Cuando aceleras, solamente lo haces de una manera. A mí mi estilo me permite moverme como quiera. Se va palmado y todo ahí. Sin embargo, existía un problema en esta época de las batallas. Era prácticamente imposible que un gallo viajara de España a Latinoamérica o viceversa con normalidad porque no había el dinero e infraestructura suficiente. Una hermandad entre España y México. Y un año más tarde se volverían a ver en otra exhibición. ¿Hoy qué lo va a hacer mejor? ¿El equipo latino o el español? Hoy siempre Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? ¿Equipo latino o español? Pues español entonces. ¿Tú crees? Equilibrar, no sé, ¿no? A ver qué sale. Por no está Johnny. El cual fue un hecho histórico por haber podido desplazar a 4 gallos latinos tan lejos de su país natal. No me digas que extraño, debe ser porque Burgos te hizo mucho daño. Te dieron por pena la localía los gallos. Échale más huevos a ver si ganas este año. Hola BTA, solo eres un niño consentido. Hola Escone, con todas has perdido. Hola Chuti, voy a comer contigo. Hola Blo, ¿me recuerdas? Soy tu mejor amigo.
aunque como decimos, esto no dejaba de ser otra exhibición y no era nada oficial donde de verdad se jugaran el estatus y presión de perder. Sin embargo, esta espera por los seguidores de las batallas acabaría por terminar cuando el señor de los 1000 eventos Omega decidió poner fin a estas barreras de comunicación entre ambos países organizando un macroevento mundial y jamás antes visto, en definitiva que se sacó el rabo. El sábado, 13 de mayo del año 2017 llegaría uno de los eventos más grandes de la historia y más legendarios, un evento que reunía por primera vez a todas las leyendas de este gran universo y que la verdad vendería mi propia alma al parteárboles por viajar al pasado y poder revivirlo e incluso hasta leyendas de la antigua generación. El ambiente del Caupolicán junto al ruido era mágico, todas las leyendas estaban en el banco observando y se tenía la sensación de que se iba a hacer historia. Deja de tirar mierda sobre españoles, si luego lloras y te dan un disco de violadores. En la primera ronda tendríamos la gran revelación mundial. ¡Qué buen esfuerzo! Porque por ellos aprendí a violar el verso. Si hablo de esto, ¿entiendes? Es converso, porque vengo así en mi free universo. Un joven come papayas le plantó cara al caballo que rapea bien dando uno de los mejores 4x4 de aquella época. El estadio empezaba a explotar con el grito sacando todo el potencial del parteárboles. ¡Eso es la verdad! ¡A mí me mata el ego, pero a ti la vanidad! La ronda de 16avos y octavos estuvo llena de batallas épicas y momentos que pasaron a la historia y verdaderamente todos los que veíamos batallas en aquel momento donde si no comprabas la entrada lo máximo era verla desde un directo en Facebook a calidad 144 y con el audio de un búnker teníamos la sensación de que ese era el día perfecto para la batalla del siglo. ¡Vamos arriba que ya está! ¡Doble A! Y efectivamente en los cuartos de final se daría el primer clásico oficial entre nuestros dos protagonistas. Esto no es un español contra un latino, esto es Chucky contra el asesino. La batalla empezaría de forma mágica con una frase muy significativa de cara a lo que sería su futura rivalidad. Traes el patrocinio, ay por el aire te manda el asesino freestyle. Guay que te da, mi primo bienvenido, así es como se hace en el freestyle latino. Y con una clara demostración de Mauricio de lo orgánico y vivo de su improvisación contra el estilo mecanizado de su rival. Porque te doy una derrota, hablas de patrocinio, teniendo puma en tu ropa. Sin embargo este fue una muralla y lo respondió todo bien y al cuello. ¿Qué dices primo? No se para ser el primo, solo la palabra árbol pero sin ningún sentido. Pasando así la segunda ronda de la batalla donde tendrían que enfrentarse en un 4x4. Esta ronda es interesante, como en España aunque está menos emocionante. Sigues tirándote la de que eres alguien importante y agachando la cabeza cuando Chuti está delante. Sí, yo agacho la cabeza amigo porque estoy buscando dónde diablos se quedó tu estilo. Porque separo algo sin ningún sentido, pero hoy separo a Chuti y se acabó el partido. Fue aquí donde un Mauricio endemoniado logró encadenar unas respuestas que enloquecerían a todos los presentes. ¡Hijo de puta! ¡El hip hop es de todos! ¡Sí! ¡El hip hop es de todos! ¡Pero rey! ¡Solo hay uno solo! ¡Dice! ¡Que se caga en mi trono! Y cuando llego dice rey, perdón, se lo acomodo. Y aunque verdaderamente creo que la sensación de el ganador se iba a decantar para el parteárboles, es la primera y única vez en mi vida que de verdad quería que dieran una réplica, pues estábamos viviendo algo histórico. ¡Hasta el mismo se ha sentado directamente! Durante el año 2017 los dos vivirían un proceso de maduración profesional que los llevaría a estar por el imaginario colectivo por encima del resto, aunque con un final muy diferente. Por un lado el parteárboles llegaba de obtener uno de los mayores golpes de moral en su carrera en la Internacional de Perú y por si fuera poco despidió el año con una derrota en BDM con una de las frases más dolorosas que jamás le dijeron. ¡Asesino, el ego te está matando y no te das cuenta! ¡No! ¡El ego! Fue en este momento donde su carrera podía ir solo hacia dos lugares. Pero ya en la de Perú y en la de Chile ya iba con todos los ojos encima pidiéndome que ganara eso. O se hundía por la presión de no terminar de lograr su objetivo, o se levantaba más fuerte. A veces pierdo y agacho la cabeza. Lo bueno que luego Sergio es el que piensa y hace que Tuti se levante con más fuerza. El caballo decidiría volver a probar suerte en la nacional,
El año anterior quedó con la espina de haber caído también de forma temprana y necesitaba desquitarse. De esta forma ambos encaminarían un proceso absolutamente destructivo camino a la Internacional 2017. Mírame aquí en la clasificatoria porque sabe mejor desde abajo saborear la gloria. El parteárboles realizaría una de las mayores hazañas jamás vista en las batallas, consiguiendo arrasar los eventos del año a nivel nacional e internacional. Tasco Master, se llama este memo. Acaba la primaria del máster, hablamos luego. Mientras que el caballo daría inicio a también una de las mayores hazañas de las batallas con su reinado en la FMS, donde empezó a llevar a su ingenio a unos límites que jamás se habían considerado. A mí sinceramente creo que me viene mal, como personalmente en plan un formato más de liga, de ganar y tal. Y efectivamente, el caballo antes de empezar la liga de FMS creía que le iría mal en el formato. No hace falta decir lo que pasó después. Vamos a la Red Bull Batalla de los Gallos final internacional. Llegando un momento donde no había dudas de que eran el binomio de las batallas la cara y la cruz. Primer round, 1 minuto con 2 imágenes, ¿ok? Destinados a enfrentarse en la final del mundo. Qué feliz estoy de estar aquí, con el sombrero que me ha puesto Johnny en fin. Me lo pongo para que se rían los pibes, pero el domingo la venganza va a ser terrible. Llegando el día esperado. Saldrá a competir contra un debutante como Y James. mientras que el parteárboles cumplía sus expectativas llegando a la final en su casa buscando el trofeo que tanto ansiaba, el caballo también lograba pasar de primera ronda de forma lógica hasta llegar a la final y tuvimos la mejor final de la historia de las batallas Asesino contra Chuti. Fin del vídeo. La triste realidad es que el caballo sería testigo de una de las mayores polémicas de la historia de esta cultura por su resultado, y aunque él mismo reconoció de forma posterior que cree que el parteárboles era el campeón debido y oportuno, le hubiera gustado batallar contra él. Primera ronda y última ronda. Ya estamos por iniciar la rueda de prensa. Ahorita van a poder seguir entrevistando a todos. Difícil. Pero es difícil, ¿no? se van a llevar No, al campeón el del problema es que no es mundo. difícil. Así O sea, que, por eso es la última, porque no era difícil. Esto fue un golpe muy duro para su carrera y su propia persona en el mundo de las batallas. Me siento como Son Goanda cada vez que uso la cabeza, porque subo mis habilidades, porque subo toda mi destreza, y ya son los creadores del juego los que me echan a perder a la fuerza. Llegaba el siguiente año a las batallas y el movimiento cada vez estaba sufriendo un crecimiento más grande. Si el año anterior se realizó el primer macroevento, este año la organización de Omega se superaría con el primer mundial de la historia. Que marcaría un antes y un después por sus batallas legendarias que todos recordaremos con nostalgia. ¡Nunca me pueden dar nada! ¡Como si fuera difícil de hacer sus pendejadas! Aunque el público se había masificado de un año para otro, el ambiente que se seguía respirando era histórico. De hecho, a diferencia de la actualidad, God Level era un evento de movimiento urbano donde no solo había batallas sino las otras disciplinas de la cultura, aunque eso conllevara que el directo durara como unas 10 horas sin exagerar. La semana posterior se realizaría otra edición de God Level de forma individual donde todos los gallos tendrían que competir de forma única por el trofeo de los dioses y donde junto al Capitán Desprecio como las figuras más mediáticas darían incluso una rueda de prensa. La respuesta, hermano, es no, no a todos, solo los que les toque batallar conmigo. El caballo se enfrentaría por primera vez en su carrera con uno de los rivales más temidos en aquella época. ¿Cómo quieres ganar a Chuti si no le ganas ni a tus pulmones? Focalizando toda la batalla en el discurso sobre el doble tempo, consiguiendo formar un ambiente pocas veces visto de adrenalina en una batalla. Tienen al diablo, pero yo vengo por Dios. Mientras que por el otro lado el parteárboles ya empezaba a ponernos igual de nerviosos que el pobre gordo forro antes de su batalla, diciendo que venía con ganas de revancha. Y dando un golpe de autoridad muy importante en la competición, consiguiendo por fin su venganza 4 años después. Los reales hombres nos mantenemos de pie. Si bien, el caballo tomó la misma dirección. No pierdo con Shenki, tú con ningún freestyler, porque como espectador no se puede perder con nadie. Con la dificultad de batallar tan lejos de su país y aún con el fastidio de la reciente derrota, estaba prácticamente infranqueable, y si hay algo que lo diferencia del resto es que jamás deja un segundo de oxígeno al rival sin aportar una buena idea. Vamos a ver si quieren más show, los que adoran el entrando así en semifinales como todos esperaban la segunda batalla oficial entre los dos mejores. No es lo mismo en Master Series peleando con sus amigas.
rodar por todo el mundo rompiendo las grandes ligas. El parteárboles se marcó un primer minuto a mi parecer histórico y que si por casualidad de la vida no habéis escuchado estáis obligados a hacerlo ahora mismo. Por las grandes ligas cogiendo el micro en las grandes ligas que yo no participo. El caballo lo respondió todo y sin cese ninguno, ocurriendo referencias muy sangrientas tanto a la reciente FMS o a su primera batalla. Tengo el triple de talento, a la mierda tu trayectoria. Llegando otro esperado 4x4 donde el discurso de la batalla esta vez estuvo orientado a los viajes y el desempeño de los dos. Si te sacan de España, te saca todo el nivel que sacas en la batalla. Allí el jurado decidió dar una réplica donde tras otro 4x4 todavía más igualado acabaría ganando el mexicano. Yo creo que podemos pasar hasta el otro God Level batallando extremado y yo y no quedaría nada. Si bien en la final el capitán Desprecio realizó una enorme hazaña consiguiendo frenarlo y verdaderamente dar una demostración de su gran habilidad escénica y mental. Que de réplica es normal en este día, si le estuvieran pegando a mi hijo yo también intervendría. Una semana después de esta God Level individual, el país del ceviche sería testigo de la primera victoria en su carrera del caballo en esta rivalidad. El evento sería LFP, donde tendríamos el nacimiento de un joven con mochila que en apenas 2 años sería el gallo más popular de todo el país y también por ser tristemente un evento donde los gallos vivirían una enorme estafa. Sobrepasó todo lo que uno puede soportar como persona. Todos fueron engañados por el organizador principal sin ser pagados y habiendo tenido unas condiciones lamentables. Me faltaron comidas, no pude cenar la primera noche, la segunda noche, perdón. Comíamos súper tarde, estábamos muy desatendidos. Aunque dejando de lado eso, fue un evento con gran nivel como era de esperar por su lista. Sin condón, sin tener trayectoria, sí, sin el don, mira que tú eres escoria. Debes tener en la memoria que estás viviendo gracias al mayor tongo de la historia. Donde tuvimos la revancha de la batalla más polémica de los últimos tiempos y que por curiosidad revisando esto de nuevo me di cuenta de que el presentador era nuestro Will Smith, algo increíble, y volviendo a arrasar sin piedad los dos como la semana anterior hasta llegar a la final del evento. Dices que soy Dios, estás atento, yo soy Dios en este evento, porque mis palabras hacen que abras el testamento. Si bien esta vez la cosa fue diferente y el parteárboles mismo mostró que estuvo algo inferior. Pero tú un trofeo, dime para cuándo. Aunque esta te vaya llevando, vamos 2-0, puta, te voy ganando. Sucediendo como dije la primera victoria del caballo. Así entramos un mes más tarde en marzo, donde el parteárboles volvería como hace 2 años a hacer una gira por el país de la paella, donde fue jurado de BDM, hizo una exhibición por primera vez en formato FMS contra el que se acuesta a las 10 y también otra en la Copa Camet donde dejaría otro minuto absolutamente enfermo. Flow es el idioma, no te tomas, te mandas o toma como gorra, te roba la gorra, te encierra como la roba por loba, toma sola, yo soy TNT, hey, exhimen, acércate, soy el EDN, el que te da el 100%, yo llámame, yo soy el que te mata en Jerusalén. Siendo este momento justo donde el caballo acabaría de hacer historia ganando su primera FMS, y llegando un momento muy esperado con su primera batalla en este nuevo formato, la cual se llevaría a cabo por partida doble tanto en el país mexicano como en esa gira del parteárboles que contamos en España. Los número 1 no lloran tras el enfrentamiento, le echan el doble de entrenamiento o si no se esconden los huevos y ya no van al evento. Así que... Si bien algo a notar es que en solo 3 meses ya habíamos tenido más batallas entre ellos dos que en los últimos 3 años. Todo producto de la masificación de las batallas y como es lógico la intensidad de ambos no era la misma que en su primera exhibición donde ambos querían literalmente matarse. Hay ciertas cosas muy al límite que deberían pasar para que yo me bajase los pantalones para aceptar volver después de lo que han hecho. El caballo empezó a cerrar en principio para el resto de su carrera las puertas a Red Bull tras su polémica, y eso hizo que se le viera presente en competiciones como BDM o Supremacía. No, lo que sí es que voy a descansar porque no me siento parte tampoco, no me identifico tanto con lo que se hace ahora, porque muchos freestylers no son hip hop y la mayoría no lo son, ¿me entiendes? O sea... Siendo a partir de mediados y finales de 2018 cuando el parteárboles empezaba a dejar claro que después de 10 años de carrera en la improvisación necesitaba un pequeño retiro o descanso. Bueno, la verdad me retiro por muchas cosas. Esto propició que el siguiente clásico que veremos tuviera ese discurso.
aunque finalmente ese retiro no se llevaría a cabo. Que en este 2019 vienen muchas cosas como el Mundial de Equipos, la FMS en México. Las batallas estaban en su mejor momento laboral y la necesidad de que alguien de su dimensión continuara era muy importante para la industria. Y la gente que hace las batallas quiere que yo esté presente, entonces después de la internacional daré un comunicado. Así como decimos, la nueva carrera del caballo fuera de Red Bull hizo que acabara por ganar la nacional de BDM en su país contra una muy joven patata y clasificara a la internacional. Allí le esperaría el rey absoluto de la competición, y es que para entender esta nueva final entre ellos hay que entender que el Parteárboles es probablemente históricamente el competidor más grande de este formato con 3 finales consecutivas y 2 victorias. Se retira en 2019 y no es extraño, pues cumplo tu deseo mucho antes de que acabe el año. Allí, como contamos, gran parte del discurso entre ellos fue la retirada de este último de las competiciones, y siendo de esta forma como tras una ronda de objetos donde el caballo estuvo francamente bien y conectando mucho más con el público, cuando después de 2 réplicas llegaría verdaderamente, pues en LFP con la mala imagen del evento no fue algo muy trascendente, la gran victoria del caballo a su rival, aunque el trofeo se lo acabó robando de las manos el Parteárboles y provocando la cara del grito del caballo. Ambos acabaron abrazados de forma muy sentimental, pues ya era muchas batallas en contra y vimos a un Parteárboles muy emocionado. Es un honor y espero que en algún momento pueda volver. Pues no se sabía si era posiblemente su despedida de los escenarios por mucho tiempo. Durante el año 2019 la rivalidad entre los dos mejores del mundo, para la alegría o la tristeza de muchos, sufriría un cambio radical. Esto es algo de lo que van a ver en Pangea. Por primera vez en la historia, y que creía que era un troleo de la organización, los dos harían equipo para competir en un evento internacional llamado Pangea. Esto suponía un cambio en la rivalidad de ambos, pues pasarían a tener públicamente una relación de amistad. ¿Tu batalla más difícil? Contra el sobrepeso. Ese es el peor de todos. Entrando el mes de febrero con la Ghetto Dreams, otro gran evento internacional al estilo God Level que reunía muchos de los gallos más mediáticos del momento, con el distintivo de que la producción audiovisual es de una calidad enorme, y donde ambos, tras pasar respectivamente sus rondas de octavos, se verían en cuartos. Acabar de tu circo, da tus terremotos en el micro. Yo soy México y me levanto como en el 85. El 85, pero por supuesto. El Parteárboles consiguió volver a llegar a la final del mundo en Red Bull y quedándose a un solo paso del primer bicampeonato de la historia, mientras que el caballo seguía haciendo historia en su liga, convirtiéndose en campeón de nuevo, acompañando a otra leyenda en su adiós a las batallas. Es como si LeBron hiciera equipo con Jordan. Siendo ese 24 de febrero de 2019, la primera vez en la historia que ambos durante una réplica no utilizarían sangre, sino que decidieron utilizarlo para mostrar la admiración que ambos se tenían, y calentar la situación de cara a lo que sería su nueva etapa trascendental como dupla. Aunque todo conlleva un precio. Son Dios y el diablo juntos en una tarima. Son el diablo y Dios, porque los dos son mentiras. Si por separado eran los rivales a batir, en conjunto eran la dupla a la que todos les querían ganar y jugaban con una presión enorme. Llego yo y agarro el micro. Ahora sí que ves como yo sí les decapito. Porque yo siempre lo derrito. Ahora sí que lo sabes, ya chico. Mira como bienvenido al distrito. Solo dame el micro y ve cómo lo aplico. Mira como yo siempre lo duplico. Ahora sí no me junto con los tipos. Pame los rivales y los fornico. Ahora sí ve como yo no me flipo. Yo me dejo el micro como el cipo. Ahora sí que ahora yo le desquipo. Mira que lo derrito. Los mejores haciendo el equipo. Si bien este capítulo de la película tuvo un giro de guión y no todo terminó siendo como el mundo esperaba, en la final acabarían perdiendo, y como es lógico, las críticas de los que pensaban que no funcionaban como dupla no se harían esperar. ¡Se siente esa vibra! ¡Recuerden! ¡Nos está viendo el mundo entero! Es justo aquí cuando la FMS de los Alebrijes da comienzo y empieza una aventura arrolladora de 9 MVP seguidos de su protagonista, pero también la recta final de su trayectoria y de esta rivalidad. Es el MVP porque aquí yo me siento como Jordan en el concurso de mate. Los dos serían protagonistas, como ya era tradición, de otra final, esta vez en supremacía, que pasó a la historia por un jurado invisible que no vio una batalla porque el ruido se lesionó la rodilla y tuvo que ser cambiado, aunque de forma impresionante volvería a presentar mal de salud, y porque el caballo fue eliminado y revivido en un mismo evento. Yo tampoco entiendo nada, gente. Y siendo curiosamente la primera vez que el Parteárboles le ganaba una final al caballo, aunque él mismo decidió levantar juntos el trofeo por el respeto que ambos se tenían, llegando un mes después otro evento en duplas, esta vez organizado por God Level, donde los dos conseguirían callar todas las bocas y alzarse con el trofeo de campeones en una final histórica contra el Capitán Desprecio y el Gordo Forro. Su legado histórico los había hecho ascender al de dos superestrellas inalcanzables como en otras disciplinas,
y como podéis notar el ritmo de enfrentamientos y eventos se había acelerado a un ritmo desproporcionado. Está chupado este cabrón, este güey se ve que alguna vez ya se dio un paso, este güey se ve que no sabe ni qué horas son, ese es un equipo, una clínica de rehabilitación. ¡Oh! Volviendo a verse otra vez en una exhibición de un evento llamado Otumba, donde cada vez se notaba mucho que se les veía disfrutar más en exhibiciones que en batallas oficiales, llenos de comparaciones de personas más preocupadas de ponerlos en tops imaginarios que en la batalla, y entrando el año 2020 con los dos como campeones respectivos de sus ligas siendo el caballo tricampeón histórico, eso les daba la clasificación directa para la gran final aunque antes se volverían a enfrentar en otras múltiples ediciones en pocos meses hasta el punto de tener 7 de estos enfrentamientos más que en toda su rivalidad hasta antes, y llegando cuando uno menos se lo espera el freno de este vehículo. Los dos se enfrentarían en la primera final internacional de la FMS en su historia. Es una relación de amigos, las normas las pusieron siempre Chuti y el asesino. Una final condicionada por la duración del evento de 9 horas, donde el propio Chuti confesó posteriormente haber sufrido problemas de salud antes de salir a la final por el cansancio. Caro, no retas mi resistencia. Y donde Asesino había hecho pública su retirada de las batallas tras este evento. Ya me voy a despedir, no sin antes decir que ha sido un honor competir contra ti. Los dos estaban agotados por las 9 horas de evento, y por sus decenas de batallas en los últimos meses, la euforia y viveza del principio ya no se respiraba, aunque es un proceso normal después de tanto tiempo. Si bien lo verdaderamente triste de esta batalla es que la ilusión del espectador y la felicidad de ver a los mejores compartir escenario, se había convertido para algunos en una ciberguerra sobre el resultado, sin apreciar nada del verdadero significado de una batalla, y mientras las redes se preocupan por definir a su verdadero ganador, Chuti empieza a buscar a alguien con la mirada, se da la vuelta y empieza a llamar a alguien detrás del escenario. Llama a la esposa de Asesino para que se puedan despedir juntos. Meses después el mundo entra en una crisis sanitaria que paraliza todo el mundo de las batallas. Chuti se retira también de la FMS y decide volver a la Red Bull. Asesino publica un mensaje donde muestra su deseo y sueño de enfrentarse contra él en la final de Red Bull para firmar el verdadero desenlace que se merecen. Y a 2 días del evento, es baja por dicha enfermedad mundial. Aunque esta es una película sin final, porque me niego a creer que este es el final, y cuando así sea, lo terminaré. Me king,